Bueno, a más de un mes del estallido social, la posibilidad de tener una nueva constitución está cada vez más cerca, o al menos, por lo menos el hecho de preguntarle a los chilenos a través de un plebiscito, si es que todo esto se concreta, si quieren o no una nueva constitución y luego a través de qué mecanismo lo quieren. Pero ¿puede una Carta Magna nueva dar respuesta a las demandas ciudadanas? ¿Qué cabe en ella? ¿Qué no? ¿En qué nos toca? Porque tiene mucho que ver con nuestra vida, pero ¿de qué manera? Bueno, en el siguiente informe les vamos a explicar cómo podría dar solución o no a lo que la gente viene pidiendo en las calles. El reportaje es de nuestro compañero Julio Sánchez. Junto a dos expertos, Claudia Hayes, politóloga, doctora en el ramo y jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, y Javier Couso, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Diego Portales, analizaremos las principales demandas ciudadanas expuestas en el estallido social y cómo se ven resueltas o no en una eventual nueva constitución. El costo de la vida no está en ninguna relación con lo que es el sueldo mínimo de hoy en día. Lo que uno paga de arriendo, lo que uno gasta en alimentación, en locomoción. Costo de vida. El costo de vida no es algo que la Constitución tenga mucho que decir acerca de eso. Son demandas más bien de política pública que se definen en la acción legislativa ordinaria. ¿Cuándo se establece el sueldo mínimo? No es algo que en Chile la Constitución tenga nada que decir al respecto, pero hay constituciones, por ejemplo, la colombiana, que no establece un sueldo mínimo, pero estableció lo que se llama un mínimo vital. El problema es que nuestra Constitución establece un marco general de mucha desprotección del Estado en todos estos temas. Y en ese sentido, una nueva Constitución podría ser un avance significativo en establecer lo que se llama un estado de bienestar. Podría haber una norma que dijera que es obligación del Estado proveer de un mínimo vital a un núcleo familiar. La principal demanda para resolver el tema de la salud en Chile es hacer un cambio profundo en el modelo de la salud pública. Hoy día con la Constitución del 80 hay un artículo que es el artículo 19, que es un artículo muy largo de la Constitución. En su número 9 dice que la salud podrá ser provista por instituciones públicas o privadas. Nuestra Constitución prohibiría, de acuerdo al artículo 19, número 9, que se estableciera un sistema como el británico, un Servicio Nacional de Salud único. O sea, consagra constitucionalmente que debe existir la opción de elegir salud pública o salud privada. Por lo tanto, consagra este sistema dual de salud. Y eso impide tener un sistema como, por ejemplo, existe en el Reino Unido, que es un sistema de provisión universal de salud donde se atienden todos los británicos. Lo que busca es que todos los británicos tengan más o menos el mismo nivel de acceso a la salud. En Chile, dado nuestro ingreso per cápita, podríamos establecer un Servicio Nacional de Salud único, pero la actual Constitución lo prohíbe. Esto con la hoja en blanco que elimina la Constitución del 80 sale y vamos a poder conversar sobre qué sistema de salud queremos. Desde la educación, que es el área que a mí me toca representar, creo yo que la demanda que ha cobrado más fuerza en el último tiempo es el fin al endeudamiento estudiantil y la condonación de la deuda de créditos como el CAE, como el Corfo, como el Fondo Solidario. Ahí tiene mucho impacto el tema de las leyes orgánicas constitucionales, que se conocen como LOC, Ley Orgánica Constitucional. Son 18 leyes especiales que tienen un quórum, es decir, que requieren para ser modificadas no de mayoría absoluta, que es la mitad más uno, sino de 4/7 de los votos. En Chile se requieren casi el 60% de los diputados y senadores en ejercicio para cambiar cualquier aspecto de la ley orgánica constitucional de educación. Y nuestra ley de educación es una ley que consagra sobre todo la libertad en la provisión de la educación, más que el derecho a la educación. Yo sí le pondría un ticket de que la Constitución interfiere hoy en día con repensar el sistema educativo en Chile. O sea, con la cantidad de votos necesarios para poder cambiarla, para poder el sistema. Repensarlo, por decirlo así. La principal demanda del movimiento social en Chile es no más AFP. El actual sistema de pensiones, el sistema de capitalización individual ha demostrado, después de 37 años, ser un absoluto fracaso. Pensiones, tema discutido durante los últimos años, se generó un movimiento de no más AFP. Las constituciones se limitan a decir que existe un derecho a la seguridad social y a pensiones. Punto. La actual constitución básicamente constitucionalizó las AFP. Tiene un impacto directo eliminar la Constitución del 80 porque las pensiones están reguladas en la Constitución. En el artículo 19
número 18. El artículo 19, número 18, reconoce que la seguridad social puede ser prestada tanto por instituciones públicas como privadas. Esa norma constitucional impide pensar, por ejemplo, en hacer un sistema universal de reparto, como existe en otros países. Una constitución nueva no va y no debiera incidir en el detalle de cómo está estructurado el sistema de pensiones, pero no debiera prohibir la posibilidad de que se decidiera, por ejemplo, ir a un sistema de reparto. Hay dos grandes demandas. El derecho a la tierra, que fue tomado y confiscado por el Estado chileno mediante la violencia, y en segundo lugar, resolver el derecho de autodeterminación que ha sido conculcado por parte del Estado chileno. Son dos cuestiones fundamentales. El reconocimiento de los pueblos originarios estaría en la parte de los derechos de la Constitución. Los pueblos originarios no han podido tener reconocimiento constitucional porque, como decíamos, hay un tercio que es el veto para la reforma constitucional que ha impedido hacer cambios aunque tengan mayoría. En algunos otros países las constituciones establecen ciertos derechos de autonomía, obviamente dentro de lo que es el marco de la Constitución. Chile podría avanzar, yo creo, en una nueva Constitución en no solo reconocer a los pueblos originarios, sino que adoptar algunas medidas, algunas políticas que a rango constitucional den cuenta del hecho de que es una minoría consistente y que ha sido maltratada históricamente. Para nosotros como Modatima y un movimiento que viene desde el mundo socioambiental, la principal demanda o la principal modificación o elementos que deben aparecer en una nueva constitución están relacionados a la desprivatización del agua en Chile. En el artículo 19, número 24, se establece que las concesiones mineras y los derechos de agua son de propiedad privada. Y de hecho el agua está en manos, el 80% del agua en Chile está en manos de una empresa. Sería bueno reforzar la idea de que los derechos de agua que los particulares gocen tienen que tener limitaciones que tengan que ver con el bien común, particularmente entendiendo que esta, sobre todo la zona central, es una zona de estrés hídrico. Sin duda que al sacar esto de la Constitución y partir el debate de una hoja en blanco, como se ha dicho, es decir, no partir de reformar esto, sino partir a discutir cómo creemos que tiene que ser la propiedad del agua y de los recursos naturales, eso podría generar un modelo completamente distinto, se podrían estatizar los derechos de agua. Para mí, la principal demanda es terminar con la cultura del abuso en contra de los consumidores. Quizá también este es uno de los puntos bien importantes, ¿no? Las facultades del CERNAC, que son bien limitadas. Tú mencionabas el CERNAC. El Congreso aprobó una ley que daba más fuerza al CERNAC, que le daba dientes al CERNAC para sancionar a las empresas que abusaran con los consumidores, como ocurrió con las repactaciones unilaterales de deuda y otras cosas por el estilo. Y esa ley que limitaba la capacidad de las empresas de abusar fue desmantelada por el Tribunal Constitucional. El problema no es el texto de la Constitución, es la interpretación que el Tribunal Constitucional le ha dado a la Constitución, que permitió echar abajo un proyecto que efectivamente podía contribuir a detener los abusos, no todos. No hay ninguna duda que en una nueva Constitución que parte de una hoja en blanco, las facultades y la composición del Tribunal Constitucional van a ser severamente distintas. Yo creo que aquí el problema es el Tribunal Constitucional. Temáticas que seguro serán materia de un debate profundo durante la elaboración de una nueva Carta Constitucional para Chile.